Voy a... Hola. Espérame. Muy buen día, siendo prácticamente las 10 de la mañana en México, Colombia, Perú, 11 en Chile, 12 en Argentina y ya 16 horas en España. Comenzamos con nuestra segunda sesión de cómo llevar tu centro odontológico al siguiente nivel. Y lo que vamos a ver el día de hoy precisamente tiene que ver con la administración de el tiempo y la administración de la inteligencia financiera. Hola Andreita, ¿cómo estás? Buen día. Súper bien acá en Chile, día de votaciones. Me imagino que por eso algunos se nos pueden rezagar un poquitito. En el caso de nuestro querido país, un abrazo grande, Andrés, poder compartir aquí contigo un ratito genial. Entonces, ya comenzando con esta sesión, bueno, para quienes vamos a ver la agenda y vamos a trabajar principalmente, Andrea, en lo que es la administración del tiempo en primera instancia. Y después, en segunda parte, vamos a ver un poquito de inteligencia financiera. Yo creo que hoy día van a quedar con bastantes reflexiones, así que vamos con la sesión. Oye, Andreita. sí, gracias. Si quieres pasa todo mientras tanto. Recordad que estos temas, Andrés, fueron levantados en la sesión de la vez pasada. Hicimos ahí la encuesta y fueron los que nos pidieron los odontólogos que participaron en la jornada anterior. Bueno, mi nombre es Andrea Pino, me encanta aprender, me defino como un aprendiz de vida, me encanta, y poder transmitir todo ese aprendizaje a través de mi experiencia como coach. Mi pasión tiene que ver con contribuir también a la transformación de personas y de organizaciones. No es solamente aprender desde acá, sino que bajar todo eso a un conocimiento mucho más integral, lo que en definitiva genera que cada día seamos un poquito mejores, que cada día tengamos un progreso de al menos un 1%. Y bueno, ahí un pequeño paneo de qué soy yo, aparte de coach, soy madre de 2 hijos, me encanta la panadería, me encanta el aire libre, tengo ahí actividades de voluntariado en el mundo educativo, en el colegio de mis peques. La verdad es que solo hago barra a estas alturas porque con la cuarentena no se puede hacer mucho más, pero espero retomar esas actividades también. Andrés. Bueno, también volviendo y haciendo un pequeño resumen, dado que esto lo comentamos también la semana anterior, yo soy ingeniero, en Chile se llama ingeniero comercial, en otros países se llamaría ingeniero en administración de empresas, 17 años de experiencia en el rubro retail, principalmente 14 años en farmacias ahumadas y 3 años en una empresa que se llama Casa Royal, gerenciando la administración de la integridad de las sucursales. Y por supuesto también casado con, con 3 hijos y bueno, agradeciendo un poco que el teletrabajo me ha permitido también compartir mucho más tiempo con ellos, pero vamos a lo que nos interesa el día de hoy, que es principalmente partiendo con Andrea, con la administración del tiempo. Adelante, Andrea. Súper. Bueno, nuestro amigo Séneca decía que no es que no tengamos tiempo, sino que perdemos mucho y probablemente hay bastante de eso. Básicamente tiene que ver con que no hemos desarrollado la capacidad de organizarnos en torno a este tremendo activo que en realidad es uno de los pocos que en la vida no se recuperan. Puedes, comillas, ahorrar tiempo porque, dale nomás, Andrés, no te preocupes. Puedes, comillas, ahorrar tiempo porque puedes hacer más eficientes la ejecución de ciertas actividades, pero recuperar de ninguna manera. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, cómo poder ayudarles a ustedes, dueños de centros odontológicos, que además se desdoblan no solamente en ese rol, sino también atendiendo a sus pacientes con todo el cariño y con toda la vocación que tienen, para ver cómo pueden organizar mejor su agenda. Porque en la medida que ustedes estén para su negocio, para sus vidas, todo lo demás va a venir de una manera
mucho más amable en términos de procesos, de ejecución y por supuesto de resultados, que es lo que nosotros queremos al final del día, ¿no? Entonces aquí algo bien, una premisa bien de base, que dice que lo urgente tiene que ver mucho más con una mala planificación tuya o de alguien más que con otra cosa. Evidentemente siempre vamos a tener imprevistos, eso es inevitable, ¿ok? Pero en términos generales, si observamos, la mayor parte de las cosas que terminan siendo urgentes tiene que ver con que algo no anticipamos debidamente en algún minuto. Entonces aquí la invitación en esta parte, en realidad a lo largo de toda la charla que vamos a compartir con ustedes, con Andrés, es a detenernos un momentito, a reflexionar y ver qué pudiera ser, que no estoy planificando hoy, que me pudiera significar una urgencia mañana, ¿ok? Y aquí vamos a recurrir a dos grandes leyes que nos pueden venir muy bien como apoyo empírico y teórico incluso también para esto que les estoy comentando. Uno tiene que ver con la ley de Parkinson, que dice que cualquier tarea que tú ejecutes se va a expandir, se va a extender hasta alcanzar el 100% del tiempo asignado. ¿Qué queremos decir con esto? Que si yo designo media hora para ocuparme del tema que vamos a ver, por ejemplo, hoy día, de finanzas, de mi centro odontológico, o le designo una hora o una hora y media, adivinen qué es lo que va a pasar. Va a consumir todo el tiempo que tenga determinado. Entonces aquí de nuevo la reflexión. De cara a lo que yo necesito hoy día, lo prioritario, lo importante, que va de la mano con la segunda ley que les voy a compartir, ¿cuál es el tiempo que debería asignar a revisar, en este caso, por ejemplo, las finanzas de mi centro de odontología? ¿Ok? Eso va de la mano con lo siguiente, la ley de Pareto. Este señor Pareto, este señor italiano que acuñó la frase, en realidad esta tremenda regla que funciona en todo ámbito de la vida. Y aquí Ana, que es mujer, también me puede ayudar a corroborarlo, ¿ya? Esto dice que el 80% de los resultados se logran con el 20% de nuestro esfuerzo. En realidad Pareto de lo que habló lo acuñó en el contexto económico y él decía que el 80% de la riqueza del mundo estaba concentrada en el 20% de la población. En el caso de las mujeres, si nos vamos a nuestro closet, adivinen qué pasa. Ana, ahí tú me dirás si es sí o no, pero el 20%, o sea, el 80% de nuestro tiempo usamos el 20% de la ropa de nuestro closet. ¿Sí o no, Es Ana? verdad, es verdad. Exactamente. Entonces aquí, pensando en lo que tiene que ver con la gestión de tiempo, adivina qué, el 20% de tus decisiones, de tu esfuerzo, ¿ya? Representan el 80% de los resultados. Todo lo demás no te va a entregar ningún resultado sustancioso. Entonces aquí hay que ver cuál de todas las actividades que tengo que hacer en este día son ese 20% más o menos que me van a reportar el 80% de los resultados, que me van a dar la gratificación de hacer varios tickets en mi agenda y decir, ok, esto lo terminé, esto era importante, esto no, etcétera, etcétera. Esto también, ¿qué les va a permitir a ustedes? Ese 20% del que les estoy hablando tiene que ver con que tú, como dueño o dueña de tu centro odontológico, sí o sí tienes que ocuparte y tienes que hacer, y eventualmente ese otro 80% muy probablemente o no lo tienes que hacer o lo puedes delegar. De hecho, de eso habla un poquitito esta matriz de Stephen Covey, que es la que tenemos ahí a la derecha. Y como yo suelo decir cuando intento explicar este gráfico, y en general casi todos los gráficos que tenemos con 4 cuadrantes, siempre hay que moverse al noreste, ¿ok? Al cuadrante 2 en este caso. Entonces voy a partir con el cuadrante número 4, ¿sí? Que dice, aquí tenemos actividades que no son urgentes y para nada importantes, ¿ok? En la... Perdón, pero no A estoy ver. viendo la pantalla. No sé si se dejó Ah, de compartir o yo. no, ¿estás conectada desde un celular o desde el computador? Sí, desde el ¿Celular? celular. Sí. ¿Y qué estás viendo? Entonces, no, De pero nuevo un ahorita momentito cuando los tú la demás. mostraste la... Ah, ya, no, pero tienes que haberte movido porque está disponible. Yo la estoy viendo. ¿Pudiera ser si le das a Sí, avanzar tan al raro. celular? Listo, espera, sí. Sí, ya lo retomé, sí. Súper. Tenía otra pantalla abierta. Ok. Gracias. No, pues nada. Ok, entonces, como les decía, en un eje tenemos el grado de importancia y en el otro eje tenemos el grado de urgencia. Entonces, si nos vamos a este cuadrante que está bajito, ¿ya? El del sureste,
Dice, este es el cuadrante número 4, donde está la pérdida de tiempo, actividades que pueden ser potencialmente agradables, pero no necesariamente apuntar a un objetivo definido. La X cantidad de horas en redes sociales, la Y cantidad de horas en Netflix, esas conversaciones que de repente se eternizan, que pueden ser agradables, pero que no llevan a ningún punto, ¿ok? Esas están ahí. Ahí la consigna idealmente es descartar, pero evidentemente somos seres sociales y necesitamos conectarnos y descansar de alguna manera, entonces asignémosle un porcentaje lo más pequeño posible porque no te otorga ningún resultado ni para tu vida en términos de nutrición personal, ni en el negocio, en el centro odontológico, ni con el equipo, etc. Esto claramente se encuentra en ese 80% de lo que estábamos conversando recién, ¿ok? Nos movemos un poquitito hacia el eje de la derecha y tenemos este cuadrante número 3, que son cosas que son importantes, perdón, que son cosas que no son importantes, pero que sí son urgentes, ¿sí? Tenemos interrupciones, está revisando correos, las reuniones que no necesariamente aporten valor, porque hay algunas que sí son importantes, cuando tienes una reunión para generar una alianza con un colegio, por ejemplo, donde van a atender a los niños de una manera especial, etcétera, etcétera. Llamadas de teléfono, actividades que pueden ser de repente, comillas, más populares que todo el mundo termina de hacer. Aquí lo relevante es decir, ok, primero, de nuevo recuerden que lo urgente tiene que ver con una no planificación en la mayor parte de los casos. Entonces, ¿cómo lo abordo? Antes, de tal manera de que no caigan en este cuadrante. Segundo, ¿tengo que hacer todo este tipo de cosas yo? A esa reunión que me tienen programada y que van a ser 4 sesiones durante la semana, ¿tengo que yo o puede ir alguien más? Las llamadas telefónicas, si es, por ejemplo, el mismo tema con distintas personas, quizás desarrollar un guión que nos permita ordenarnos, etcétera, etcétera. Entonces aquí también vayan chequeando cuánto tiempo, porque la idea es que ustedes vayan observándose cómo se están distribuyendo la agenda del día en estas actividades, cuánto tiempo les están asignando y cuánto tiempo les deberían asignar. Aquí, sobre todo el tema de las reuniones y de leer correos está consumiendo demasiado tiempo. Termina siendo por lo menos el 70% de las actividades del día a día. ¿Ok? Aquí estamos hablando también eventualmente de, bueno, en el caso de ustedes que están en un centro odontológico puede que sea un poquitito más bajo el tema de las reuniones, pero sí hay mucho correo, muchas cosas que atender, el cliente que viene, que no viene, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces aquí, súper importante saber qué de este cuadrante sí o sí tengo que hacer yo, qué puedo delegar y en realidad qué es relevante que aborde o no. Porque quizás, pensándolo un poquitito más, vamos a tener una mejor perspectiva para poder decidir si es una actividad relevante dentro de mi día a día, si encaja en este 20% que les estaba comentando hace un ratito atrás. Subimos, vamos al cuadrante de lo urgente y lo importante. Crisis, problemas, vencimiento de plazos de un proyecto, negociar con un nuevo proveedor, etcétera, etcétera, porque en realidad el que teníamos con todo lo que tiene que ver con los implantes, etcétera, etcétera, está pero en una situación muy complicada con quiebre de stock. Son cosas que de repente son urgentes, que son imprevistos, que no tienen que ver necesariamente con una mala planificación de parte nuestra del todo, pero que tenemos que abordar porque si no, no podemos atender a los clientes. ¿Ok? Nuevamente acá, misma consigna, revisar. ¿Qué realmente de eso pudo no haber llegado a ser una crisis? Desde la perspectiva de la planificación, haberlo previsto antes, ¿sí? Y qué de todo eso puedo delegar y realmente es tan urgente, ¿ya? Porque muchas veces nos vendemos la idea de que es algo urgente y no necesariamente lo es tanto. Y probablemente ahí ustedes puedan estar chequeando y diciendo, sí, quizás no era tan urgente. Lamentablemente eso lo logramos la mayor parte de las veces detectar después de que nos ocupamos de la tarea y no antes. Entonces, por eso aquí yo diría que la palabra clave pasa por administrar tu tiempo desde una perspectiva de planificación, que lo vamos a ver en un par de slides a continuación. ¿Okay? Y por último, el cuadrante de oro para nosotros es el del noreste, el del cuadrante 2. Aquí estamos hablando, como dice ahí, mejorar habilidades, establecer relaciones, está todo lo que tiene que ver con la planificación, prevención, reconocer oportunidades. Es muy importante el tema del autodesarrollo, esta mirada no tan a ras de suelo, a nivel de mar, sino mucho más en perspectiva, más de piso 10. Esto les permite a ustedes incluso mirar los otros 3 cuadrantes y decir las actividades de los otros 3 cuadrantes y decir, ok,
esto lo puedo ver, esto no tiene sentido que lo vea, esto lo puedo delegar, esto lo voy a planificar de tal forma que vamos a hacerlo de una manera distinta. Y para eso tenemos una herramienta que es la slide siguiente, que nos puede ayudar un poquitito a discriminar cómo hacemos y en qué cuadrante nos cae. Esto se llama la regla de los 2 minutos. Es una regla bien, bien interesante, ¿ya? Que habla, es una metodología que dice que las cosas se concreten, ¿ya? Y ¿qué dice esta regla de los 2 minutos? Aquí, ¿por qué es lo importante ocuparnos de estas actividades que pudieran representar 2 minutos máximo de nuestro tiempo? ¿Ok? Vas a tardar casi lo mismo escribiendo la tarea que haciéndola, porque evidentemente si no la haces ahora deberías registrarla como para tenerla como pendiente. Vas a posponer y tener temas pendientes que te van a desgastar demasiado, vas a agregar a tu lista de pendientes muchos más, y vas a tener también la súper grata satisfacción casi inmediata por el ticket hecho. Recuerden, como comentábamos la semana pasada, que el cerebro le encanta los logros, pero a poco esfuerzo. Entonces 2 minutos no representa tanto esfuerzo, haces este requisito y psicológicamente y emocionalmente te vas a sentir mucho mejor. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Llega una actividad y tienes que hacer varias cosas. ¿Sí? Primero, la pregunta. Si estás donde hay que hacer la actividad y o sabes cuánto tiempo necesitas, que son los 2 minutos, hazlo. Simple, ningún problema. ¿Ok? Otro elemento así como, si tienes alguna duda, tienes que hacerlo tú. Y por último, tienes claro cuál es la tarea. En el fondo, con estos 4 pilares, tú dices, ya, PEM, lo hago yo. El más importante, pensando en ti como dueña de tu centro odontológico, tiene que ver con esta. Tienes que hacerlo tú o no. Si te toma más de 2 minutos, delégalo o programa con fecha y hora si que no puedes delegarlo en alguien más. ¿Ok? Y por último, si no hay que hacer algo, deséchalo directamente, lo archivas o lo consultas. ¿Cuántos correos te están llegando? Si quieres pasamos a la siguiente, Andrés. ¿Cuántos correos te están llegando constantemente que en realidad ni siquiera es necesario que les prestes mucha atención? ¿Ok? Esta regla de oro de 2 minutos de verdad que ayuda muchísimo a poder organizar esto. Ideal que puedan trabajar en una planificación diaria de unos 10, 15 minutitos para definir cómo va a transcurrir tu día. Y de eso habla un poquitito de estos tips de las reglas mínimas. Jamás, jamás, jamás hacer tareas múltiples. Esto de entrar y salir, genera un desgaste de energía, un estrés innecesario. Ocúpate de una tarea, luego de la otra y luego de la otra, en algo que está un poquitito más abajo que dice agendas por bloques, que ya les voy a explicar. Procuren evitar distracciones, esto de redes sociales, de TV, lo que está en el cuadrante 4. No te va a ayudar a tener paz y no te va a ayudar a mejorar como dueña de tu centro odontológico, no te va a ayudar a desarrollar tu equipo, son muy poquitas las cosas que puedes sacar ahí. Está bien de vez en cuando, pero que no te consuma el tiempo. Dile también a tu entorno que vas a estar ocupado. Cuando estás en una actividad que requiere tu atención, por favor, cierra la puerta con total respeto y les dices al resto que te vas a ocupar de un tema importante que no puede ser interrumpido o interrumpida. Usa esta hoja de planificación diaria que les decía, oye, al principio del día o al final del día anterior, oye, ¿qué sí o sí está dentro de ese 20% que les decía hace un rato atrás? Que no puedes dejar de hacer el día siguiente o durante el día. Otro elemento importante, que en el caso de las mujeres nos cuesta bastante, es aprender a decir que no cuando tienes una interrupción. Me dice, oye, no puedo en este minuto. Delega cuando sea posible también, que es algo relevante. Y por último, la agenda por bloques, que es algo absolutamente súper importante. Define bloques de trabajo relacionados con 4, 6 como mucho, incluyendo tu almuerzo, tu comida, bloques horarios dentro de la semana que te permitan organizarte mejor. Te invento. Tú como responsable de tu centro odontológico, ¿qué tienes que cubrir? Administración, operación y comercial, ¿cierto? Esos 3 definen los bloques mínimos de 2 horas por día y en ese tiempo ocúpate solo de ese tema. Te va a resultar mucho más sencillo también decirle al resto del equipo, oye, no puedo en este minuto, pero de 4 a 6 yo veo todos los temas comerciales. Entonces esto también te va a permitir a ti ir organizándote mejor y a tu equipo o a las personas con las que quieran hablar contigo, juntar una lista de temas y no interrumpirte durante todo el día preguntándote cosas del tema comercial o preguntándote cosas del tema de operaciones. Eso no quiere decir que no haya una urgencia que atender, pero te va a permitir organizarte de una mucho mejor manera. Entonces, conciencia, reflexión,
no lanzarnos al día sin revisar qué es lo que tenemos que hacer a nivel prioritario para que ese 20% sea de alta calidad y pueda generar el 80% de los resultados con menor esfuerzo. ¿Ok? Sí, señora, perfecto. Súper. Bueno, ahora vamos a seguir con otro aspecto que es tan importante, que yo me imagino que a ti, Ana, a ti, Camila, muchas veces también les preocupan, que tiene que ver con el tema financiero. Y quiero partir con la siguiente reflexión. ¿A ustedes les parece que hay algo más aburrido en la administración, en la gestión de su clínica odontológica? ¿Hay algo más aburrido que conocer los números? ¿Qué opinan ustedes, Camila y Ana? Pues conocerlos en profundidad, ¿no? Porque cuando uno los conoce y uno vaya y dice, ah, hoy entraron 3 millones, y uno dice, ah, bueno, entonces ese tipo de número rico, pero cuando ya lo empecé a conocer en profundidad, no, pero de los 3 me quedaron 500, pues ahí ya como que volvió aburrida la cosa. Pero les aburre, ¿cierto? Me imagino que ustedes estudiaron, obviamente, que la carrera, principalmente para enfocarse más en la vocación que en la administración del negocio. Claro, no es el fuerte, no es la fortaleza. Sin embargo, mira, aquí hay un autor bien interesante, que ese soy yo. Ah, Yo digo lo siguiente, Bueno, de todo mi respeto por lo demás. a mí me parece que no conocer los indicadores de gestión de tu negocio, en este caso de tu centro odontológico, es lo mismo que jugarse una ruleta rusa, porque eso definitivamente te coarta la posibilidad a que puedas tomar buenas decisiones, y no tomar buenas decisiones significa que en cualquier momento el negocio puede ser un lindo sueño frustrado. Entonces, lo importante de este tema es que nosotros entendamos que el contador es un aliado de tu negocio, pero va a ser mucho mejor aliado en la medida que tú sepas cuál es la información que tú deberías manejar, porque el contador lo único que va a hacer, en este caso, es entregarte información, y la información que va a entregar va a ser la información que tú le pidas. Por lo tanto, les vuelvo a preguntar, Ana y Camila, ¿cuál es la información, por ejemplo, que ustedes le piden al contador cada mes? ¿Le piden algún informe para saber en qué situación está su centro odontológico? sí, pues se le van entregando siempre las facturas de los proveedores que se compraron, se les entregan los ingresos que hubo diario, los movimientos de la caja menor, los gastos de nómina pues que se hacen para ir mirando como el estado de P&G. Perfecto, pero ¿qué es lo que él te entrega a ti? Ah, bueno, ya me entrega los balances y ya uno pues lo interpreta con él, pues en lo que he aprendido yo, ya cuando él me entrega el P&G, el balance general, lo hacemos, que eso se hace pues al año, ¿cierto? Pero más o menos cada mes o cada 2 meses en este momento revisamos cómo van esos indicadores de nosotros en cuanto a lo que teníamos proyectado de cuánto iba a entrar, cuánto no entró a la final por X, Y, Z y volver como a proyectarnos. Pero pues él entrega la información de lo que entró, de lo que me gasté y de lo que me quedó. ¿Y en qué situación estás tú, Ana, en este momento? Certeramente, aquí, cuando uno administra un centro odontológico o el negocio que sea, es lo mismo que incluso yo lo comenté, creo que en la sesión pasada. A mí me acuerdo que un colega español decía lo siguiente, decía, esto es igual que tú vayas en una carretera y un policía te toma la velocidad. Tú no le puedes decir, si la velocidad máxima permitida es 100 kilómetros, tú no le puedes decir al policía, mire señor policía, yo creo que yo iba a 98 kilómetros porque no, las cosas son o no son. Lo importante en la gestión precisamente es que nosotros podamos saber con certeza cómo poder administrar negocios. Y en este punto yo voy a ser súper enfático y probablemente voy a mostrar en todas las presentaciones esta misma lámina. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Quiero irme por el lado vocacional, que me parece súper válido. Aquí no es una crítica para nada, pero el lado vocacional me va a significar que yo no voy a poder tomar las mejores decisiones en mi centro odontológico. Entonces tengo que saber compatibilizar cuál es el rol que yo quiero desempeñar todos los días, por una parte, y por otro lado también tengo que entender de que si yo me especializo mucho y trabajo mucho en mi rol de dentista,
le estoy dejando también un poco de lado el rol de la administración del negocio y creo yo que hay que saber compatibilizarlo porque si yo no conozco los números del negocio, puedo hacer muy bien mi vocación de dentista, pero probablemente voy a tener que salir a buscar en no mucho más plazo, irme a trabajar en otra empresa porque no tuve a tiempo la posibilidad de poder tomar buenas decisiones precisamente por falta de información. Entonces, esta lámina para mí es vital y un poco aquellas personas que quieran seguir el aspecto vocacional, perfecto, que les tienen la mayor cantidad de tiempo a ser dentista, pero aquellas personas que quieren buscar un rol mucho más empresarial en este tema, hay que saber compatibilizar el rol de odontólogo, el rol de gerente, de administrador de un negocio y el rol de emprendedor de decir, bueno, si tengo un centro odontológico en Cali, a lo mejor me voy a instalar con otro centro en Bogotá, en Medellín o un segundo en Cali. Si tengo un centro odontológico en La Serena o en Santiago, bueno, a lo mejor voy a poner un segundo, un tercero en Santiago, ir compatibilizando también ese aspecto más visionario. Y aquí, como les digo, es muy importante trabajar en los conceptos. Estas dinámicas, estas sesiones de coaching que nosotros hacemos, nosotros nos vamos a enseñar técnicamente el hacer. El hacer nosotros creemos que con todos los años que ustedes se han perfeccionado lo saben, pero en el ser empresario, el ser un dueño o una dueña de negocio, esos son los aspectos que uno tiene que considerar. Y para eso, les quiero preguntar bien cortito, ¿qué es lo que significa esta palabra para ustedes? ¿Qué es lo que significa el dinero para ustedes? Un recurso. Ana, Un recurso. ¿algo más Es que un lo asocie con la palabra dinero? Para mí es tranquilidad. Camila, José, ¿para ustedes qué significa? Camila dijo tranquilidad. Tranquilidad. Entonces, ese es el punto. No pensar que este concepto de dinero es algo malo. No es nada malo ver la posibilidad de uno tener la opción de tener una mejor calidad de vida, de salirme a vacaciones cuando yo quiera y que mi centro dental funcione o odontológico funcione sin problema. El punto es, ¿qué es lo que estoy haciendo yo para saber si el dinero está haciendo un ingreso activo? Activo es que dependa únicamente de mi gestión. Si yo no hago la acción de ser un buen dentista, si yo no atiendo pacientes, obviamente que no voy a tener ingreso o un ingreso pasivo, que es tener un centro odontológico o varios centros odontológicos donde yo esté trabajando o no esté trabajando, igual voy a tener ingresos porque van a haber otras personas que me van a generar los ingresos. Entonces, eso es una reflexión que me gustaría conversar con ustedes. Y el día de hoy, porque el tema financiero da para largo, pero el día de hoy me quiero focalizar en dos informes que para mí son vitales en el negocio, que son el estado de resultados, que el estado de resultados lo que hace es ver la venta, ver los costos variables, los gastos, algunos temas impositivos y la utilidad del negocio. Por lo tanto, ¿qué es lo que me permite a mí verificar en un estado de resultados? Es aquellas acciones propias de la operación de mi centro odontológico, que es en este caso principal atender pacientes, si yo el día de mañana a lo mejor vendo algún tipo de insumos relacionados con aspectos odontológicos también, y en función de esa operación del negocio, ver, primero, lo más importante, les pregunto, ¿qué es más importante para ustedes, la venta o la utilidad? La utilidad. ¿Por La qué? utilidad. Porque pues es lo que nos va a quedar, independiente si vendí mucho o vendí poco, pues, lo importante es que me quede una utilidad, porque a veces puedo vender mucho, pero no me quedó utilidad. Exacto. Entonces, pues a la final el resultado. Exacto, y mira lo interesante que ustedes dicen, chicas, porque efectivamente muchas veces uno se encandila con grandes negocios donde tienen muy bajo margen, pero precisamente es la utilidad
en la esencia de la gestión de cualquier negocio muchas veces, y más adelante vamos a ver el siguiente ejercicio que yo voy a proponer, que es cómo yo en un escenario original podría trabajar ofreciendo descuentos y cómo me impacta en la venta del negocio o aumentando precios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Por un lado, como les digo, tenemos el estado de resultados y por otro lado, también es el famoso punto de equilibrio que vamos a ver un ejercicio que me gusta muchísimo porque espero yo que le haga reflexionar mucho. Y el punto de equilibrio se construye también en función del informe del estado de resultados. En el punto de equilibrio tengo variables que son claves, como son las ventas, el costo variable, el margen de contribución, que cuando yo veo, por ejemplo, en el caso de, después lo vamos a ver, para que lo anoten, porque el margen de contribución tiene 3 palabras para referirse al mismo concepto, que es margen de contribución, utilidad bruta o margen bruto. Cuando un contador te hable de margen de contribución, utilidad bruta o margen bruto, es exactamente lo mismo, para que a ustedes no les sorprenda. Y para eso vamos a hacer este ejercicio que a mí de verdad que me encanta hacerlo, que es cómo yo puedo en primera instancia obtener información de un estado de resultados y cómo yo puedo transformarlo a analizar el punto de equilibrio. Y si bien en primera instancia se ve algo que es tremendamente fácil, lo complicado es lo siguiente. Les voy a mostrar un ejercicio muy simple para que más o menos se hagan la idea del impacto que puede causar efectivamente las ventas, los costos variables, el margen de contribución, que recuerden que el margen de contribución, como les decía recién, es lo mismo que el margen bruto y la utilidad bruta. Entonces, espérenme, tengo lo siguiente. Teniendo esta información, el punto de equilibrio, ¿qué es lo que es el famoso punto de equilibrio que hablo tanto? Es el cálculo que yo tengo que hacer para definir en qué monto de la venta de mi negocio, de mi centro odontológico en este caso, la utilidad es igual a 0. O sea, yo vendo ese monto y con ese monto yo puedo definir que en este momento en mi negocio yo no estoy ni ganando ni perdiendo dinero. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Cómo se define el cálculo del punto de equilibrio? El cálculo del punto de equilibrio se define con la siguiente fórmula, que es el costo fijo o el gasto fijo, en algunos países se le puede llamar el gasto fijo, que en este ejercicio en particular es 30.000, dividido por el margen de contribución porcentual. ¿Cuál es el margen de contribución? En el ejercicio del estado de resultados son las ventas menos mis costos variables. Eso es mi margen de contribución. ¿Ya? Si a estos 40.000, estimados y estimadas, si a estos 40.000 que tengo yo le divido la venta, me da el 40%. ¿Se entiende? Margen de contribución porcentual. Por lo tanto, muchas veces cuando yo explico esta fórmula mágica, que me encanta porque te resuelve una cantidad de problemas de una manera muy fácil, muchas veces las personas dicen, oye, pero Andrés, tú estás dividiendo por un porcentaje, ¿se puede esos 30.000 dividir por un 40%? Sí, sí se puede. Entonces, en este caso, el margen de contribución es de porcentual 75.000. ¿Qué estoy queriendo decir? Que el margen de contribución porcentual sean 75.000, que el centro odontológico en este caso tiene que vender 75.000 para no perder dinero. Eso es, o sea, tengo una utilidad bruta de 75.000. Por lo tanto, yo vendo más de 75.000, me va a permitir tener utilidades, me va a permitir tener alguna utilidad en el negocio. Yo vendo menos de 75.000, voy a tener pérdidas. Y ahora el ejercicio que a mí más me gusta es el siguiente.
Supongamos que yo tengo mi centro odontológico y el día de mañana yo, dueño de mi propio centro odontológico, contrato a un gerente comercial y este gerente comercial me dice, mire don Andrés, yo la verdad es que la mejor fórmula para que usted tenga mejores resultados en su centro odontológico es que vamos a aplicar un 10% de descuento a cada uno de nuestros pacientes. Ah, perfecto, probemos. Y ustedes saben lo siguiente, el costo fijo va a seguir siendo absolutamente fijo. ¿Por qué? Porque independientemente de la cantidad de pacientes que yo vaya teniendo en mi negocio, tengo el mismo costo de pagar las nóminas de mis trabajadores, asumiendo que todos tienen un sueldo fijo, tengo el mismo costo de pagar la oficina, tengo el mismo costo de andar comprando impresoras, de pagar una secretaria administrativa, son exactamente los mismos costos. Y como yo voy a aplicar un 10% de descuento, ese 10% de descuento me va a significar que la venta no va a ser 100.000, sino que va a ser 90.000. Por eso el margen de contribución va a bajar un 10%. ¿Cuál es el punto cuando yo aplico un descuento que yo le estoy exigiendo a mi negocio que para poder recuperar ese nivel de descuento que yo le estoy entregando a mis clientes, le estoy exigiendo a mi negocio sí o sí tener que facturar más? Y miren lo que sucede en este caso cuando yo... y después, adicionalmente, para poder hacer este ejercicio, dije, bueno, ahora vamos a tener a un gerente comercial que en función del escenario original voy a tener otro gerente comercial que va a decir, yo voy a subir los precios. Perfecto, entonces en función de ese escenario original va a subir los precios. Miren el efecto que se genera cuando en el segundo caso aplico un 10% de descuento. Cuando yo apliqué un 10% de descuento en ese primer gerente comercial que contraté, me exigió, para no perder dinero, tener que facturar 100.000 para no perder dinero. Y en el segundo caso, si este gerente comercial dice, no, ¿sabe qué? Yo no voy a aplicar un 10% de descuento, voy a subir un 10% los precios. En el segundo caso, el nivel de facturación llega a 60.000. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que en el caso 1, cuando yo tengo un nivel de precio donde mi margen de contribución porcentual es un 40%, significa que mi negocio, para no perder dinero, sí o sí tendría que vender 75.000, llámenle pesos colombianos, llámenle pesos chilenos, llámenle dólares, lo que sea. En este caso, en el caso número 1, con un margen de contribución de un 40%, para que mi negocio no pierda dinero, tengo que vender 75.000. En el caso 2, un gerente comercial dice, yo les voy a dar un 10% de descuento a cada uno de mis clientes, por lo tanto, en función de eso, yo voy a traer más clientes. ¿Qué es lo que significa? O más pacientes en este caso. ¿Qué es lo que significa? Que en el escenario número 2, el hecho de aplicar un descuento le significa a mi centro odontológico no poder vender menos de 100.000 para no perder dinero. Y en el caso número 3, este segundo gerente comercial dice lo siguiente, ¿saben qué? Yo voy a subir un 10% los precios, por lo tanto, en ese escenario, mi facturación deberían ser 60.000 y en ese punto de los 60.000 yo no pierdo dinero, es decir, empiezo a generar utilidad. ¿Qué es lo que quiero mostrarles con este ejercicio gráfico? Que la aplicación de los descuentos perversos muchas veces terminan matando la gestión de mi negocio, precisamente ¿por qué? Porque se descontrola este tema. Nadie, ninguna empresa prácticamente en el mundo, trabaja pensando, proyectando entregar descuentos a sus clientes o a sus pacientes en este caso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo pierdo el control de los descuentos, pasa esta situación que yo les estoy mostrando en este gráfico. Que en un escenario original donde yo tenía pensado vender 75.000, si yo empiezo a entregar descuentos a mis pacientes, me obliga a mi centro odontológico
no a vender 75.000 para recién empezar a ganar dinero, sino que a vender 100.000 para empezar a ganar dinero. Sin embargo, también hay otras estrategias que tienen que ver con mucho con entregar mayor valor agregado, tiene que ver mucho con poder entregar un servicio diferenciador, y en función de ese servicio diferenciador yo puedo eventualmente facturar menos, que en este caso serían los 60.000, y eso me va a permitir obviamente que tener un negocio absolutamente rentable. Les quiero preguntar a ustedes, ¿qué conclusiones le genera a ustedes, si hay dudas y consultas? Porque el hecho de la aplicación de estos descuentos perversos pasa mucho que efectivamente pierdo el control en la administración del centro odontológico, y al final, en un escenario donde yo pudiese pensar que estoy ganando dinero, me puede estar pasando algo absolutamente contrario. ¿Qué es lo que opinan ustedes respecto a este gráfico? ¿Se entiende en primera instancia? Hola, hola. Están meditando todavía. Sí, se entiende. ¿Qué conclusiones sacas con este gráfico o con este ejemplo, Camila? O sea, en realidad lo que me pasa es que muchos colegas aplican descuentos porque con eso va a subir la cantidad de pacientes. Eso está claro. Yo nunca he sido partidaria de eso. Yo considero que en realidad lo que en realidad uno tiene que hacer es dar un precio eh, que sea asequible para el paciente, pero que también te genere ganancia a ti si finalmente es tu trabajo. Y hay otro punto, Entonces, Camila, súper interesante con lo que yo les comento y que he venido comentando desde la semana pasada, que en algunos de estos capítulos también lo vamos a conversar, es generar valor. Y el servicio que uno entrega de atender pacientes, en muchas veces también pasa lo mismo en el tema del coaching, y pasa lo mismo, y el ejemplo que yo entregaba la semana pasada. Esto es lo mismo que comprarse un auto. Hay personas que siempre te van a buscar el auto más económico y que te va a trasladar para cualquier otro lado, pero la calidad del servicio es muy distinto cuando tú, especialistas, tus pacientes saben que yo ir a la clínica odontológica de Camila Aranea es como andar en un Ferrari, porque me van a atender perfecto y van a haber pacientes que van a estar dispuestos a pagar más, y van a haber exacto. pacientes que van a estar dispuestos a pagar menos. El punto es el siguiente: que lo que no le puede pasar a ningún dueño de negocio, ni menos dueño de un centro odontológico, es trabajar en función de la vocación y perder plata. Exacto. Entonces, el punto es, cuando hay muchas personas, cuando hay muchos colegas de ustedes que se van por el tema precio, entonces, ¿cuál es la llamada de atención? Es decir, bueno, obviamente que a igualdad de servicio, yo siempre voy a preferir el más barato. Eso yo lo tengo muy claro. Pero el punto es, tu obligación como dueña de tu centro dental, tu obligación como dueña de tu centro odontológico, definir si estos otros colegas míos están entregando un servicio más barato, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como Ana Zamorano, como Camila Araneda, para que mis pacientes vean que mi servicio se ajusta más a sus expectativas? Eso es lo que hay que trabajar. Y en un mercado tan competitivo como el odontológico, sí o sí es necesario poder diferenciarse de tus colegas que técnicamente terminan siendo tus competidores. Entonces el punto es, ¿cómo yo puedo generar una experiencia de servicio que sea distinto, que sea diferente? Y hay muchos casos que parte incluso desde tener una secretaria administrativa que a lo mejor que sea mucho más empática, una secretaria que a lo mejor eh, me, me dé soluciones rápidas, que muchas veces tengo una secretaria que llaman por teléfono a un paciente, a ver, le devuelvo la llamada en media hora para saber si es que hay disponibilidad o no el doctor, y al final el doctor o esta secretaria no llama nunca. Es
con pequeños ajustes, créanme que se van a encontrar con pacientes mucho más leales a su consulta dental. ¿Quedan alguna duda, alguna inquietud? Porque para mí este tema es vital para uno entender el impacto de entregar una promoción versus el impacto de subir precios. Que muchas veces uno como dueño de negocio, el temor es, pero si yo subo precio, ¿cuánto voy a perder mis pacientes? ¿Cuánto voy a perder mis clientes? No, el punto es el foco en el valor. Oye, mientras surgen las preguntas ahí de los participantes, Andrés, sí comentar y conectar lo que tú dices tan claramente con lo que yo les decía en relación a la gestión de tiempo. Porque adicional a todo lo que decía Andrés, ¿recuerdan lo que yo les comentaba? Esto del 20% de los esfuerzos que generan el 80% de los resultados. Adivinen qué ocurre. Evidentemente bajamos precios, viene más gente, trabajamos mucho más, tenemos un despliegue de esfuerzo que probablemente, por no decir con total certeza, va a ser absolutamente infructuoso de cara a los resultados que esperamos. ¿Ok? O sea, aparte de que aquel que busca precio es el de lo más infiel posible, porque se va a ir en cualquier minuto por un precio más bajo, tienen ustedes un desequilibrio, un desbalance, simplemente por el temor de que no llegue gente a ofrecer, con esto de ofrecer precios con descuentos, etcétera, etcétera. Entonces, ojo que todo está súper conectado. Esto es vital, es central lo que apuntaba Andrés. Muchas veces a los dueños les cuesta entender que en realidad es mejor tener pocos clientes, pocos pacientes en el caso de ustedes, pero de muy calificados, por decirlo desde la perspectiva de marketing, lo cual les va a reportar a ustedes un mucho mejor servicio de entrega, un mucho mejor esquema de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces recuerden ahí qué impactos no solamente tiene a nivel de contribución, en el margen de contribución, tal como lo explicaba Andrés, sino también todo lo demás que está asociado a esto. ¿Ok? Y también lo siguiente, y volviendo a este mismo ejercicio, supongamos en el estado de resultados, como les digo, no debería cambiar mucho. Para mí, y un consejo que yo les puedo dar, el estado de resultados siempre manéjenlo en una columna adicional con porcentaje. ¿A qué me refiero? Volviendo a este ejercicio, en el estado de resultados tenemos ventas 100.000, las ventas siempre van a ser tu 100%. Costos variables 60.000, en este caso sería el 60%, margen de contribución sería el 40%, costos fijos o gastos fijos, como se le llama en cada país, un 30% y la utilidad un 10%. Vamos a volver al mismo ejemplo de este gerente comercial que entrega los descuentos. Si nosotros en este estado de resultados le entregáramos un 10% de descuento a todos los pacientes, las ventas serían 90.000 y la utilidad sería 0. ¿Ya? Pero como contraparte, en este mismo ejercicio, si yo soy otro gerente comercial y dice voy a subir el 10% mis precios, las ventas pasarían de 100 a 110.000, los costos variables se modificarían, pero la utilidad prácticamente se duplicaría porque le subí un 10%, por lo tanto la utilidad sería 10.000, pasaría a 20.000. La pregunta es, ¿se habrían imaginado en este ejercicio con un alza de un 10% de descuento que vas a duplicar la utilidad? Entonces, eso es vital, que cuando hay negocios en mercados tan competitivos como el mercado odontológico, donde la utilidad tiende a ser muy baja, la aplicación de descuentos muchas veces, aunque uno diga, oye Andrés, pero me está hablando de un 10% de descuento, en este ejercicio en particular, ese 10% de descuento, que si yo lo aplico o subo el 10% mis precios, te va a significar pasar de un escenario donde yo tenga utilidad cero a que si yo subo el 10% de mis precios, duplique la utilidad. Entonces, eso es lo importante. Si nosotros habláramos de un mercado donde ustedes tienen un 80% de utilidad, me van a decir 10% no es nada. Claro que no es nada. Pero en un mercado tan competitivo como el de las clínicas dentales, como de los centros odontológicos, la aplicación de un poco de descuento más, un poco de descuento menos, el cariñito que le quiero hacer porque este paciente toda la vida muchas veces
hay dueños en distintos rubros que aplican descuentos sin que el cliente te los pida. Y eso pasa mucho. Entonces, ese es el ejercicio, esa es la reflexión que nosotros te invitamos precisamente en esta parte financiera, que es definir. El descuento perverso probablemente te va a descontrolar el negocio, porque nadie planifica un negocio partiendo de la base que te hagan un descuento. Y esto, cuando tú vas a un supermercado, tú no le dices a la cajera, oiga, pero hágame un descuento adicional por la leche, porque mire, estoy comprando esto. No, el negocio es así. Tú tienes que asumir, cuando tú estás en un supermercado, en una panadería, en una ferretería, tú asumes que esto es así. ¿Por qué yo, dueño de mi centro odontológico, tengo que aplicar descuentos si probablemente en la empresa donde trabaja ese paciente a ti no te van a aplicar descuentos? ¿Por qué? Por temor a que ese paciente se vaya a donde tu colega que está en 2 cuadras más. Entonces, si tú tienes temor de que aplicando o no aplicando un descuento tú vas a perder un paciente, es porque yo primero te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Tienes claro por qué efectivamente tus pacientes te prefieren? Porque si tú tienes claro cuál es el valor agregado que tú le estás dando a tu paciente, el tema precio no debería ser algo para discutir. Cuando tus pacientes efectivamente se van a la competencia porque son más baratos, es porque ese paciente no ha sabido definir cuál es la diferencia o cuál es el aporte que le da el servicio que tu clínica odontológica le está entregando. Porque en la medida que ese paciente sepa cuál es el valor agregado, por qué tu servicio es mejor que el resto, no debería ser tema para ti el precio que tú le estás aplicando, porque estás fidelizando a ese paciente por ese lado. Y queremos invitarlas de nuevo a hacer esta votación que todas las semanas nosotros vamos haciendo con Andrea, y que incluimos una tercera pregunta que tiene que ver con... Andrés, perdón. ¿Ya? ¿Te escucho, Ana? Andrés, Sí. perdón, te hago una pregunta. Uno, cuando escucha la palabra valor agregado, yo puedo pensar en diferentes tipos. Yo veo mucho en la consulta dental, el valor agregado nunca es, hagamos de cuenta, de valores, de principios. Uno nunca ve, aquí te atendemos con amabilidad y te vamos a dar cariño. Uno no ve eso, sino que uno ve, si vienes a consulta, te regalamos profilaxis. Si te tomas la radiografía, hay descuento, ¿sí? Entonces, en la palabra de valor agregado, tú sugieres siempre que sea como el tipo de calidez en la atención, en la recepción del paciente, o que también se pueda pensar en un tipo de valor agregado material. Mira, muy buena pregunta lo que hace Ana. Y vamos a ver más adelante lo siguiente. El 80% de las decisiones de compra del producto o servicio que sea es emocional. ¿Qué me dirías tú si yo voy a tu clínica? Esto es teoría, me imagino, Ana, que tú, como buena caleña, como buena colombiana, en general en tu clínica entregan un muy buen servicio. Pero vamos a suponer el caso opuesto, que no fuese así, que me imagino que no es así. Supongamos que tú me das las promociones, lo que sea, mira, yo te ofrezco el blanqueamiento, te ofrezco acá y acá. Pero yo llego a tu clínica odontológica y tu secretaria está en el WhatsApp. Y se está riendo con la colega al lado y te dice, no, espere un poquito. Y tú te das cuenta que el WhatsApp que está leyendo no es un tema de oficina, es porque está preparándose para una fiesta en la noche. ¿A ti te interesaría la promoción del blanqueamiento si tú ves que la secretaria te da un mal servicio? No. Ese es el tema. Lo que tú muy bien dices, que hay que ir generando calidez, es saber, oiga, ¿cómo está usted? De repente, hay muchas veces que nosotros muchas veces perdemos a pacientes porque no le hacemos seguimiento, y tú sabes que ese paciente debería volver en 6 meses más. El paciente que te va a seguir va a ser, oiga, don Pedro, ¿se acuerda que usted vino en el mes de enero? Mire, ahora recuerde que en el mes de julio le corresponde. El que hay una relación de por medio.
ese es el paciente que te va a seguir de por vida. Pero si tú entregas un servicio espectacular, tú ofreces el mejor blanqueamiento en mercado, pero llegases a tener una secretaria que te atiende pésimo, que el aire acondicionado, mira, yo estuve escuchando mucho tiempo un centro dental en un edificio que tenía el aire acondicionado y el aire acondicionado daba a los ductos de ventilación a un sector que era de basura. Entonces el centro dental estaba hediondo a caca, y no hay otra palabra. Entonces yo te pregunto, tú puedes dar el mejor servicio, yo no estaría dispuesto, y eso al final se solucionó después de un par de meses, yo no estaría dispuesto a que me atienda algún dentista donde en la recepción del centro odontológico hay un olor que atenta absolutamente con la normativa de higiene. ¿Tú estarías dispuesta? Entonces, esos son los pequeños grandes detalles que te puede marcar la diferencia entre tener un paciente que esté fidelizado de por vida y otro paciente que va a ir a otro centro odontológico y sabe que y las grandes cadenas a nivel mundial lo hacen así, que le exigen a los odontólogos que tienen que atender 4 pacientes por hora, y eso ustedes mejor que yo lo saben. Entonces, ese paciente, obviamente que no es el paciente que va a ir a tu centro dental, el paciente que te va a tu centro odontológico es porque él asume que es una verdadera inversión ir a tu centro odontológico. Entonces, esos son los aspectos que uno tiene que ir considerando para poder fidelizar pacientes. Yo no le voy a dejar mi boca a cualquier dentista, y creo yo que sus pacientes también piensan exactamente lo mismo que yo. Ahí está, finalizar la votación. Y en una segunda derivada, Ana, que después lo vamos a ver con Andrés seguramente, esto va muy de la mano porque valor agregado como concepto es todo lo que te comentaba Andrés, pero aquí también es muy clave preguntar, indagar con el paciente, qué es importante para él o para ella, porque muchas veces suponemos nosotros que A, B y C son los elementos que nos van a permitir diferenciarnos en este valor agregado, que es dar un extra de cualquiera de los tipos que comentaba Andrés a nivel de ejemplos, pero no necesariamente son los que al paciente le interesan. Entonces, a no sorprendernos con que de repente todo lo que despleguemos nosotros no sea suficiente. Los ejemplos que muy bien da Andrés, además en base a la experiencia, suelen ser como el mínimo minimorum del valor agregado. Pero de repente, si tú indagas un poquitito con tus pacientes, qué sé yo, etcétera, puede que encuentres algo distintivo que pueda sumar a tu, comillas, oferta de valor, que en realidad es un concepto un poquitito más grande, pero va de la mano con esto del valor agregado. Sí, otro punto Vale. interesante para la próxima sesión, vamos a ver segundo capítulo de aspectos financieros y fideliza a tus pacientes con un servicio consistente, que es lo que recién conversábamos contigo, Ana. Es cómo empezar a analizar y ver aquellos puntos donde el paciente sí para él son críticos en una buena experiencia. Por ejemplo, obviamente que hay muchos pacientes que siempre llegan a la hora, o muchos que llegan antes incluso. Es analizar, oye, el aire acondicionado, por ejemplo, funciona bien en sectores que son muy calurosos o que son muy fríos. Tengo un dispensador de agua, tengo vasitos para que ese paciente en la espera pueda tomar agua, o tiene que ir ahora con la situación que está tan compleja la pandemia. Ya uno antes de la pandemia encontraba hasta un vaso por ahí usado, y si lo veía relativamente limpio, hasta quizás tomaba agua. Ahora ese paciente ya no lo es, ya no lo hace. Entonces, oye, tengo un dispensador de alcohol gel en la entrada, visible. Esas cosas, créanme, que parecen de perogrullo, pero créanme que son vitales. Entonces, entender el concepto de un paciente, de repente, si yo tengo mi consulta odontológica y tengo siempre mi estacionamiento lleno, ¿por qué? Porque la gente resulta que va al restaurante al lado, y en ese restaurante al lado no tienen estacionamiento, entonces me van a ocupar mi estacionamiento. Todos esos conceptos que muchas veces uno no los ve porque está en su día a día preocupándose de dar la mejor atención a sus pacientes, uno pierde un poco esa visión. Entonces es trabajar la próxima sesión en ir complementando el tema financiero, y yo desde ya les quiero motivar, chicas, a lo siguiente. Sí o sí, pedirle a su contador
el estado de resultados y ese es un informe que se lo tienen que pedir mensual. Nosotros aquí le podemos enseñar, no es tan difícil, hay que ser muy ordenado, pero no es muy difícil trabajar en un punto de equilibrio, no es muy difícil, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión, trabajar en un estado de flujo efectivo, balance general por ley sí o sí lo tiene que hacer un contador, pero para poder tomar buenas decisiones sí o sí ustedes tienen que involucrar y exigirle al contador que mensualmente le entregue sus estados de resultados, porque como muy bien decía Ana por lo que nos decía, no, Andrea, a mí mi contador me explica el balance general. Entonces, ¿cuál es la deducción que estoy sacando? De que eventualmente hay muchas personas que esperan al balance general una vez al año para saber cómo va el negocio y yo no puedo esperar tomar decisiones en función de los resultados del balance general que es una vez al año. Yo tengo que tomar decisiones en función del día a día. Y eso es lo interesante de poder administrar bien el tema financiero. En la próxima sesión vamos a ver flujo efectivo, vamos a ver algunos matices del balance general y como les digo, cómo ser consistentes en la entrega de un servicio que pueda no solamente cumplir con las necesidades, sino que superar las expectativas de cada uno de sus pacientes. Ahí está el enlace, Perfecto. inscríbanse en el enlace que aparece ahí abajito, nos vamos a ver la próxima semana, si ustedes por supuesto quieren hacer algún comentario, nosotros felices con Andrea, los podemos ayudar, los podemos orientar. Camila, Ana, ¿algo que nos quieran comentar? No, estuvo súper chévere, súper práctico eso del punto de equilibrio, como lo explicaste, no, ya mismo lo voy a hacer, a ver cómo está la situación, pero me pareció súper chévere hoy todo. Gracias a ti. Ana, lo que yo y Camila les quiero pedir lo siguiente. En el tema del punto de equilibrio, es fundamental trabajar en el siguiente aspecto. Para poder hacer bien un cálculo de punto de equilibrio, tú tienes que ir definiendo cuáles son las cuentas variables de los gastos fijos. ¿Por qué? Porque ha pasado en muchos negocios que el contador auditor, en lo que es un estado de resultados, si yo pongo los gastos variables arriba, los gastos fijos abajo, en la suma de la resta da exactamente lo mismo, pero en el caso particular del punto de equilibrio, no es tan así. ¿Por qué? Porque si yo clasifico mal un costo que debería corresponder a un costo variable, a un costo fijo, el cálculo del punto de equilibrio, créeme que Ay, Andrés, no se te escucha. ¿no? No, se fue que quedó como... Te entendimos porque los gastos fijos no siempre están así. Ya. Lo que te decía es lo siguiente, que cuando uno hace el cálculo del punto de equilibrio, ¿cuál es el tema más difícil en hacer ese cálculo del punto de equilibrio? Es que para efectos contables, el punto de equilibrio proviene, como les decía, el ejercicio de la Gastos fijos. información que obtengo del estado de resultados. Si yo soy contador de tu negocio, muchas veces el contador pone en el costo variable o en el costo fijo cuentas que corresponden a la otra. ¿Qué significa eso? Que si bien en el estado de resultados, como yo resto los costos variables y yo resto los costos fijos, técnicamente el resultado del punto de equilibrio va a ser muy distinto en la medida que tú puedas categorizar bien o no las cuentas que correspondan. Y eso, mira, me entregaste un súper buen dato, lo vamos a ver en la próxima sesión, porque pasa lo siguiente, que si tú tienes mal clasificadas las cuentas, te puede dar un punto de equilibrio de decir, oye, son 80 millones, a un punto de equilibrio que te pueden dar 300 millones, así la diferencia. Y ese ejercicio lo vamos a hacer la próxima semana para que ustedes se den cuenta que una mala clasificación de las cuentas contables te puede generar un descalabro tremendo en el cálculo del punto de equilibrio. Eso, mira, me quedé con ese bonito ejercicio porque precisamente uno de mis clientes que tengo esta semana hicimos ese cálculo y el tipo no me creía,
y la sesión fue mucho más larga, porque me decían, Andrés, no puede ser, y se lo demostré. Entonces, precisamente, la próxima sesión vamos a ver parte de ese ejercicio para que ustedes se den cuenta cómo una mala administración de una cuenta contable te puede generar una distorsión absoluta en el cálculo de ese tipo de indicador. Me quedo contento porque... Perfecto. Les agradecemos. No sé, Camila o Ana, ¿algún otro comentario más? ¿Cómo están las temperaturas por allá por Cali? ¿Bien? Ah, sí, está haciendo un sol quemante y brillante. No, aquí está más fresquito. Como para piscina, pero no hay piscina. Bueno, ya llegará a la piscina. pero después cuando ya después de estas sesiones, con todos los millones que va a ganar, ahí te va a poder hacer una piscina olímpica. Ah, bueno. Amén, amén. Listo. Muchas gracias. Entonces nos vemos con todos pues el próximo sábado. Exactamente. Muchas gracias. Chao, Andrea. Nos vemos, que estén muy bien. Gracias, chao. Chao. Chao.